Buenos días, mi nombre es María Gemma Salvador, soy abogada y escritora y tengo varios de mis libros publicados en diversas plataformas literarias como Amazon, eBay, La Casa del Libro, el FENAC y otras. También puedes encontrarme en redes sociales como Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram, la página de encuentros y ahora en la página web de Autores Indie, donde tengo publicada mi última novela que se llama La pelirroja rebelde, un drama romántico histórico ambientado en la Irlanda de 1745 durante la última revuelta jacobita, y que si la queréis adquirir está a la venta en El Corte Inglés, La Casa Libre y Amazon. En mi canal de YouTube hago presentaciones de mis libros, audiolibros, novela histórica que yo tenía inéditos, como La corte de Alejandro VI, Noble plebeyo, El conquistador del mundo, sobre Alejandro el Magno, y reseño obras de grandes autores como El Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes y otras obras que me han llamado la atención tanto por lectora como por autora. También he hecho una sección dedicada a la Biblia y la Palabra de Dios y un ciclo de conferencias dadas por mi compañero de despacho José Donaire, y la última que hemos grabado, su intervención, ha sido en febrero en la Casa Andalucía en Barcelona sobre una exposición taurina. Deciros que el día 19 de abril, miércoles, a las 6 de la tarde, José Donaire dará una conferencia sobre la sucesión a la corona de España en Cataluña durante los hechos de 1714, y yo presentaré en el Santo Ángel de Barcelona, que es una asociación que está en la calle Concilio de Trento 106, mi libro La pelirroja rebelde, y todo aquel que quiera acudir será bien recibido. Entonces hago novelas espontáneas, esto es, narras de viva voz, como La torre de Piedra de la Costa y El castillo de la imaginación. Y todo esto lo podéis disfrutar en mi canal. Y ahora, siguiendo con el tema de la Biblia y la palabra de Dios, vamos a afrontar, aunque sea brevemente, un tema que me ha llamado muchísimo la atención y que está hoy, digamos, en boca de todos, como es la inteligencia artificial, la famosa IA, que puede servir para muchas cosas y no precisamente buenas. Es verdad que nosotros los escritores podemos utilizar esta herramienta, que es muy buena en el sentido de que nos puede ayudar para nuestro trabajo, para hacer las cosas más rápidas, porque a través de darle una idea puede seguir una novela y tal, pero también se puede utilizar para el tema de la ciberdelincuencia y evidentemente pues lo que no podemos hacer es de alguna manera supeditar todo a esto. Entonces, lo que yo quiero decir es lo siguiente. La inteligencia artificial, tema de ordenadores, tema de comandos informáticos y tal, por mucho que avance la tecnología, nunca va a sustituir a una persona, es decir, al cerebro que Dios nos diseñó. Inteligencia artificial contra la inteligencia natural. ¿Por qué? Porque es evidente que, como su nombre indica, la inteligencia no es natural. Por lo tanto, ese artificio quiere decir que está hecho a base de una serie de comandos, de frases que le van introduciendo. El ordenador, por ejemplo, no es una máquina inteligente. Él actúa a través de una serie de elementos que le han ido introduciendo. Aunque es verdad que la inteligencia artificial puede aprender lo que se le va poniendo, nunca va a sustituir a una persona. Esta máquina que creó Dios, vamos a poner máquina, este cerebro que Dios nos dio, que es mucho más perfecto que cualquier máquina, no va a ser superado nunca por una máquina. Sí que es verdad que muchos trabajos se van a ir sustituyendo, como ocurrió cuando el tema de la revolución industrial en el siglo XVIII y a partir del siglo XIX se han ido de alguna manera o han ido apareciendo otro tipo de trabajos, otro tipo de cosas. Esto no vamos a pensar jamás, esto un hijo de Dios, una hija de Dios, un creyente no puede pensar que la inteligencia artificial va a superar al hombre. Esto es un absurdo. Como no vamos a ir a vivir a Marte y a Júpiter, a Saturno, porque Dios nos puso un planeta que se llama el planeta Tierra y que es el único que puede, según todas las condiciones, puede ser habitable. Entonces, la inteligencia artificial está muy bien porque nos puede ayudar en el tema de la medicina, la robótica, tal, puede hacer que nuestra vida sea mucho más fácil, en el sentido de los ordenadores, pues que nos ha resuelto muchos problemas, nos ha facilitado la vida, pero cuidado con pensar estas tonterías de que la inteligencia artificial va a sustituir al hombre, de que es más inteligente, de que hay novelas y escritos que superarán al hombre, de que ya los escritores y esta gente, bueno, pues ya no vamos a servir para nada porque las máquinas lo van a hacer todo esto es un absurdo y una estupidez. Entonces hay personas que como se lo creen todo, uy, resulta que ahora
va a ser posible que los robots vayan a hacer todo y no. Nos van a ayudar y de hecho ya se está experimentando, sobre todo China, que es la que está más adelantada en la robótica, pues muchas cosas sí las pueden hacer a través de la robótica, pero ayudando al hombre, no superando ni sustituyendo al hombre en el sentido como Dios nos creó. Por eso yo quería introducir este tema de la inteligencia artificial, la famosa IA, que se está utilizando ya en muchos aspectos, pero que tengamos en cuenta que nunca jamás va a superar al hombre. Y esto está en la palabra de Dios. No hay nada que sea como el hombre. Como Dios lo creó, no hay absolutamente nada. Somos limitados, somos finitos, pero Dios creó algo perfecto. Porque Dios no puede crear cosas imperfectas y nadie puede superar a Dios. Esto tengámoslo en cuenta. Entonces, igual que cuando estamos enfermos tenemos que acudir al médico, pero confiar en el Señor, si creemos en Él, de la misma manera, no vayamos a pensar que por inteligente que sea el hombre es limitado. Su inteligencia es limitada. Entonces, cuando a ese ordenador, por ejemplo, se le introducen variantes que él no tiene en el CD-ROM, en la memoria, ya no sabe por dónde acudir. ¿Por qué? Porque no es una persona, no puede pensar. Entonces, recordemos siempre esto. El hombre fue hecho por Dios perfecto, a pesar de que, bueno, en el jardín del Edén le desobedecimos a Dios, nos han ido muchas maldiciones y muchas limitaciones, pero pensar que el cerebro humano no va a ser superado nunca, porque Dios no lo acepta esto. Entonces, cuidado con estas cosas, es una advertencia que hago seria sobre el tema de la inteligencia artificial, que es buena en cierto modo, porque todo lo que sea un avance a veces es bueno para medicina, para todo, pero cuidado con confiar demasiado en esta inteligencia artificial que al final no va a ser nada buena. Es decir, todo lo que sea dominar o manipular las tecnologías, los avances y tal, al final van a ser malo. ¿Por qué? Bueno, pues porque no podemos jugar a ser Dios. Y muchas personas están jugando a ser Dios. Simulan accidentes, suben y bajan el tema, por ejemplo, criptomonedas, acciones, todos estos son simulacros. Y estas cosas, al final, como las manipulaciones genéticas y otras barbaridades, esto es malo. Entonces, seamos listos, seamos sabios y desde el punto de vista de la palabra de Dios y de la Biblia, tenemos ahí una guía que siempre es perfecta, lo he dicho ya muchas veces, como la palabra de Dios no hay absolutamente nada, porque nos da una sabiduría que nos la presta el Señor y que ya no es humana. Esto es como el tema de los extraterrestres, nosotros sabemos quiénes son los extraterrestres, los creyentes, los cristianos, que son los demonios. Los demonios que tratan de engañar, que son los que están en el segundo cielo y que están dominando todo. Dominan la tecnología, dominan tal, pero también está la palabra de Dios que también podemos utilizar, tema de redes sociales, tema de internet, tema de ordenadores, todo esto, incluso la inteligencia artificial para ir hacia los seres humanos y predicar la palabra de Dios. Esto es lo que tiene que hacer un creyente y dejarse de sandeces y de tonterías. ¿Por qué? Porque el mundo está plagado de tinieblas, plagado de mentiras falsas, las fake news que dicen, y plagado de cosas que no tienen sentido común y no tienen ni cabeza, ni pies, ni nada. Esto es como decía, ¿no? La idolatría. Esas figuras que se utilizan muchas veces en la Iglesia Católica, en la Semana Santa, no sé qué, pero no son, evidentemente, nada que a Dios le pueda complacer. Y esto hay que decirlo. Y hay que utilizar las comunicaciones, las redes sociales, internet y todo, para llevar la palabra de Dios, si somos cristianos, si somos creyentes, e intentar ayudar a los seres humanos. De la misma manera que tenemos personas a las cuales pues les caemos bien, nos quieren, nos aprecian, también hay personas o bien que les somos indiferentes porque no nos conocen, o bien que nos pueden odiar. Y nos pueden odiar desde muchos, o por muchas razones y desde muchos puntos de vista, o bien porque les hemos hecho el mal y la culpa es nuestra, o bien porque evidentemente ahí está operando las fuerzas del mal, el diablo y tal, que se viene contra nosotros y utiliza personas, y tenemos que recordar que la palabra de Dios levanta ampollas. La verdad no gusta. Ya lo he dicho muchas veces. Cuando dices la verdad, esto a la gente no le gusta. La verdad molesta, la verdad irrita, porque estás diciendo
que lo que ellos están haciendo no está bien, pero siempre con la palabra de Dios, no con mis palabras, sino con la Biblia. Por eso es necesario leerla, predicarla, fortalecerse en el Señor, oraciones, porque no siempre vamos a encontrarnos bien. Y no me refiero a físicamente, no me refiero a enfermedades, me refiero mentalmente y con ánimo. Cuando nos viene una mala noticia, cuando nos vienen cosas que no nos agradan, que no nos gustan, ¿qué vamos a hacer? Suicidarnos, darnos a la bebida, darnos a la droga, darnos a qué, volvernos locos, deprimirnos, angustiarnos. No, lo que tenemos que hacer es ir a la palabra de Dios. Y veremos cómo todos esos problemas que nos van a venir, porque los tenemos todos, lo podemos resolver. El mundo se está dirigiendo cada vez más hacia el apocalipsis, hacia el final de los tiempos. Y cada vez van viniendo noticias más malas, cosas más malas, y si no tenemos la palabra de Dios, no podemos hacer absolutamente nada. Por eso tenemos que confiar en el Señor, estar con Dios, y una de las cosas es tener, ya lo he dicho muchas veces, convicciones. Y por eso quería hablar del tema de la inteligencia artificial, que es una buena ayuda si la utilizamos bien. Por ejemplo, los escritores para escribir, para de alguna manera, esto lo han explicado escritores mucho más importantes que yo, que no soy nadie, y para, por ejemplo, dar una idea y seguir unos capítulos y tal, pero cuidado, porque a las malas también es malo. Luego, todos los avances no son precisamente malos, pero siempre utilizarlos con mucho cuidado, porque siempre hay desalmados, siempre hay gente que le interesa aprovecharse del prójimo, siempre hay quien explota las cosas que podían ser buenas para hacer todo el mal posible. Por lo tanto, tengamos los ojos abiertos y no nos creamos todo lo que dicen, que no todo es verdad, y siempre vamos a examinar la palabra del Señor, y Dios nos va a hacer sabios, no como nos entiende la gente, o no como entiende la sabiduría la gente, sino con una sabiduría que el mundo no entiende y que el mundo le impresiona, ¿no? Porque ya he dicho que las preguntas, esas que todo el mundo se hace, las existencialistas, las responde muy bien la Biblia. Por lo tanto, como creyentes, como cristianos, tengamos cuidado con esas noticias falsas, cuidado con esas cosas que nos pueden hacer daño, y siempre refugiarnos en la palabra de Dios. Y esto es un poco lo que yo quería decir de la inteligencia artificial y de cómo tenemos que ir con cuidado, de cómo podemos utilizar estas herramientas nuevas de avances y tal, y modernización, para siempre utilizarlas en buen sentido, y para, según la palabra de Dios, poder también no solamente ayudarnos a nosotros, sino también ayudar a otros. Y esto es un poco lo que yo quería decir sobre el tema este tan novedoso, tan importante, tan polémico como es la inteligencia artificial. Y gracias por haberme escuchado.